Estamos en línea con José Nathanson, periodista especializado en realidad política latinoamericana, director de la revista Le Monde Diplomatique Argentina, además de colaborador de diversos medios de Argentina y de América Latina. Condujo programas en radio, televisión, fue jefe de redacción de la prestigiosa revista Nueva Sociedad y autor del libro Venezuela, ensayos sobre la descomposición. Las elecciones en Venezuela y la proclamación de Nicolás Maduro como presidente conmocionaron a toda la región, que atraviesa una nueva fragmentación. Así, para recibir a Nathanson, lo vamos a hacer escuchando una canción de Rafael Pollo Brea. Te saluda. Primero, felicitarte por el libro y además, qué oportunidad, ¿no? En el momento que sale, me parece que va a ser un libro muy valorado en toda América Latina. Me gustaría que compartieras lo que se puede, un epítome con nuestra audiencia, una síntesis de la descomposición de Venezuela desde tu perspectiva. ¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo va? Bueno, yo lo que trato de hacer en el libro es narrar, contar, describir de la manera más, vamos a usar una palabra trillada, más objetiva posible, la tragedia venezolana, que para mí es una tragedia que tiene tres patas. Tiene una primera pata que es el giro autoritario, un giro que empieza por lo menos en 2015, cuando la oposición gana las elecciones legislativas y Maduro anula de facto el resultado de esas elecciones, pues la oposición obtiene una mayoría y el gobierno se apodera de la Asamblea Legislativa mediante una serie de maniobras. Esa es una primera pata. La segunda pata es la catástrofe económica. El PBI de Venezuela cae de 100 a 25 en 5 años, es decir, se reduce a un cuarto. No hay registro en la historia del capitalismo contemporáneo de un país que, sin que haya una guerra o una invasión, haya sufrido una caída económica de esa magnitud. Y el tercer punto es la catástrofe social. Venezuela, a pesar de que supuestamente es un país socialista, Venezuela, Jorge, es el único país que se proclamó socialista desde la caída del muro de Berlín. O sea, a nadie se le ocurrió, salvo a Venezuela, bueno, o a Chávez. Venezuela es uno de los países hoy más desiguales de América Latina, tipo Colombia o Brasil. Y yo siempre digo, no hay mejor predictor de bienestar que las migraciones. Porque la gente básicamente no es tonta y si se va de un país, toma la decisión, que es muy dramática, implica romper familias, dejar casas, dejar amigos, de irse a un país es porque siente que está viviendo muy mal y que no se va a recuperar. Y si se va a otro país es porque siente que va a estar mejor en otro lado. Durante la época de Chávez, había en Venezuela, llegó a haber 1,5 millones de colombianos viviendo en Venezuela. Y cuando la derecha o los neoliberales latinoamericanos decían Colombia está muy bien y Chávez es un desastre, y yo decía, ¿y qué? ¿Los colombianos son todos tarados que se van a Venezuela? Bueno, hoy Venezuela es un país expulsor de migrantes. Hay 7,5 millones aproximadamente de venezolanos viviendo fuera de Venezuela. Entonces, este triple proceso de giro autoritario, crisis económica y hecatombe social es el que yo trato de describir en el libro. José, creo que en tu libro lo que más o menos queda claro, a ver si lo interpreto bien, es que Chávez era un demócrata, o por lo menos respetaba más la democracia que Maduro, o sea que Maduro es el que le aporta a esta historia el error político de convertirse en una pseudo dictadura, pero que la economía, finalmente, más allá de lo que aporta Maduro en equivocaciones políticas, es la economía que planteó Chávez. O sea que el fracaso económico sería de Chávez y el fracaso político de Maduro, ¿es así? Sí, es así, Jorge, y qué bueno de paso hablar con alguien que no solo tiene el libro, sino que lo leyó, digamos, porque es una de las tesis de mi libro, digamos, y está metida por adentro. Entonces, sí, efectivamente, una de las ideas que yo trato de plantear ahí es que hasta Chávez, o mejor dicho, hasta el 2015, Venezuela era, con miles de problemas, una democracia. Había elecciones, Chávez perdió una elección, cuando la perdió la reconoció, después convocó a otra y dio vuelta a ese resultado. Pero Chávez aceptaba con tensiones y con dificultades el juego de la democracia. Y en general ganaba. De hecho, se enorgullecía de ser el presidente de América Latina que más elecciones había ganado, y era verdad. Ahora, Chávez sí creó las condiciones de la crisis económica venezolana. Las tensiones macroeconómicas que fue construyendo Chávez, déficit fiscal inmanejable, una deuda externa que se multiplicó de manera exponencial, un desmanejo del Estado fenomenal, unas estatizaciones
atolondradas que lo único que hicieron fue arrasar con la producción de aquellas empresas estatizadas y generar más deuda por la necesidad de indemnizar a los antiguos dueños, como pasó acá con Techín. ¿Vos te acordás? Una indemnización que negoció personalmente Néstor Kirchner y que le vino bastante bien a Techín en su momento para poder salir de Venezuela. Bueno, todo eso es culpa de Chávez. Entonces, simplificando un poco, uno podría decir, la crisis económica venezolana es culpa de Chávez, el giro autoritario es responsabilidad efectivamente de Maduro. José, yo contaba en la apertura de este programa, a mí me cruza con Venezuela historias personales porque yo estuve asilado en una embajada de Venezuela al fin de la dictadura militar. Y después me tocó ir a cubrir el estado de Barinas, donde casualmente la familia de Chávez, que salvando la distancia podía ser comparable con la provincia de Santa Cruz del kirchnerismo. La pregunta a la que te quiero llevar son las condiciones de posibilidad para que emergiese el chavismo y Chávez. Es decir, ¿qué pasó con aquella sociedad que era el único país sudamericano que no había tenido golpes militares, el país más democrático en los años 80 que había en Sudamérica, para, imagino después del Caracazo, tender esta deriva populista más extrema? A ver, Jorge, esa Venezuela que vos describís, que es la Venezuela que vos viviste, no sé en qué año estuviste por allá, pero bueno, es la Venezuela de Tomás Eloy, es la Venezuela de Terraño, es la Venezuela de García Márquez, que también estuvo en Venezuela en los 60. Son ellos casualmente los que me recibieron. Dirigían además, no solamente el Diario de Caracas, sino el programa de la mañana de la televisión pública de Colombia, Tomás Eloy Martínez. A ellos mismos me refiero, que son quienes me recibieron en el aeropuerto cuando yo llegué. Bueno, claro, esa Venezuela, que era la Venezuela próspera, digamos, de los años 60, 70 y hasta... Yo estoy hablando de 1983, exactamente. 83, claro, hasta principios de los 80. Esa Venezuela se empezó a acabar básicamente porque el modelo de industrialización Venezuela es un país que se modernizó, se urbanizó y se industrializó muy rápidamente en base a la explotación petrolera. Cuando se perfora el primer pozo de petróleo en Venezuela a principios de siglo, Venezuela atraviesa un proceso fenomenal de modernización, urbanización, construcción de clase media, construcción de una clase intelectual que era envidia de América Latina. Venezuela llegó a ser la cuarta economía de América Latina, llegó a ser el país más próspero de América Latina. Ese modelo se empezó a agotar antes de Chávez, y el hito que muestra la explosión de ese modelo, y que a su vez es el origen del chavismo y del propio Chávez como personalidad política, es el Caracazo del 89, ¿no? Cuando Carlos Andrés Pérez ordena un aumento del precio de la gasolina, del transporte y de los alimentos, la gente sale a la calle, los pobres venezolanos bajan de los cerros caraqueños, se produce una represión fenomenal que ordena el presidente Pérez desde el gobierno, con una cantidad indeterminada de muertos, algunos dicen 300, otros dicen 1000, 2000, se activa la conciencia política de Chávez, que era en ese momento un joven militar, y bueno, después Chávez lidera el golpe contra Pérez, ¿no? En el comienzo de los 90. Esa Venezuela próspera se acabó por lo que pasa siempre en Venezuela, que es lo mismo que le pasó a Chávez, que son los precios del petróleo. Viste, hay una frase que se usa mucho en Venezuela, que a mí me gusta siempre citar, que es que en Venezuela no hay malos o buenos presidentes, sino que hay malos o buenos precios del petróleo. Hay muchos paralelismos entre Carlos Andrés Pérez y Chávez. A mí me encanta usar esa comparación, porque los dos fueron presidentes muy enérgicos, muy progresistas, con muchas políticas de inclusión social, con mucha ambición geopolítica. Carlos Andrés Pérez fue uno de los grandes animadores del Internacional Socialista, por ejemplo. Bueno, Chávez lo mismo con el ALBA, Chávez lo mismo con las misiones. Y cuando el precio del petróleo empieza a bajar, lo que pasa es que Chávez tuvo, vamos a decirlo irónicamente, ¿no?, pero la suerte de morirse antes de que el petróleo empezara a bajar. Y de asumir cuando el petróleo empezó a subir, ¿no? Y asumir cuando el petróleo empezó a subir. Efectivamente. El ciclo de Chávez, que no fue tan largo al final, porque fue del 99 al 2013, de Chávez presidente, digo, asumió en el 2000, en enero del 2000, y murió en marzo, si no me equivoco, el 2013, fue un ciclo de alza del precio del petróleo. Cuando asumió Maduro, yo lo pongo ahí en el libro, se produce una reunión de la OPEP en la que se discute qué hacer, si recortar la producción para que se eleve el precio del petróleo o dejar la producción, mantener la ampliación de la producción para bajarlo. Y ahí Venezuela defiende la idea con Irán
de recortar la producción para que suba el precio, porque los dos tenían grandes dificultades financieras, y es Arabia Saudita la que dice no, con los países del Golfo, la que dice no, sigamos produciendo para bajar el precio, para ahogar la industria del fracking norteamericana, del petróleo de fracking norteamericano, que necesita, por sus propias condiciones, un precio más alto, ¿no? Fíjate igual la paradoja, ¿no? Que los dos enemigos de Estados Unidos, Irán y Venezuela, querían, y Arabia Saudita, aliado de Estados Unidos, quería ahogar la industria del fracking norteamericano. Bueno, pierde Venezuela esa discusión en la OPEP, porque Venezuela venía perdiendo mucho rol en la OPEP, había sido uno de los grandes actores de la OPEP, y ahí empieza a bajar el precio en 2013 del petróleo, y ahí es cuando empieza a estallar la economía venezolana, y los tipos se comen 2 hiperinflaciones en 3 años, ¿no? José, aquí quiere sumarse a las preguntas Claudio Mardones. ¿Qué tal, José? Buen día. Bueno, ¿qué tal, Claudio? ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, y estos días tenemos la suerte de escucharte en un momento en donde el libro, aparece en un momento que posiblemente es uno de los más cruciales de Venezuela en los últimos 25 años. Hace un ratito hablábamos con el expresidente Alberto Fernández, evocábamos lo que fue esas negociaciones en París con Emmanuel Macron como anfitrión en noviembre de 2022, que abrió, o al menos reabrió, la negociación entre el gobierno venezolano y la oposición. Había ya en aquel momento un tema de fondo, que eran, me acuerdo en aquel momento, 772 sanciones de los Estados Unidos. Luego de ese encuentro en París, la Unión Europea ratificó las sanciones contra Venezuela. Después de esta situación que está en pleno desarrollo, ¿qué va a pasar con esas sanciones y con todo este sustrato económico por fuera de lo que vos contás de la cuestión petrolera y energética interna de Venezuela, el impacto que puede ser peor de las sanciones? A ver, yo diría lo siguiente, la caída de la economía venezolana es anterior a las sanciones. La caída de la economía venezolana empieza en 2013-2014, y las primeras sanciones fuertes son del 16-17. Uh-huh. Las primeras sanciones son sanciones sobre sobre algunos funcionarios. Exacto. Que se impiden tener cuentas en el exterior, etcétera. Pero eso no afecta a la economía. Eso afecta en todo caso la fortuna de algunos funcionarios. Las sanciones que realmente afectan la economía venezolana, que impiden que PDVSA refinancie su deuda, que impiden que me sale guadañas, pero ¿cómo se dice? Las plumas de extracción petrolera del Orinoco compren repuestos. Esas sanciones son del 16-17 con Trump, que efectivamente producen un efecto devastador sobre la economía venezolana, pero ya Venezuela había tenido una hiperinflación antes. Uh-huh. Ya Venezuela había empezado a dolarizar su economía de facto antes, porque este es otro punto, la dolarización endógena que reclama Milei, o que dice que quiere hacer Milei, es lo que viene haciendo Maduro desde hace ya varios años. Exactamente. Entonces, las sanciones no son la consecuencia de la crisis venezolana, pero sí agrandaron o profundizaron la crisis económica venezolana. En los últimos 2 años, como resultado de estos diálogos que vos estás describiendo y que Alberto les contaba recién, algunas de estas sanciones empezaron a flexibilizar. De hecho, Chevron hoy está operando en Venezuela por un permiso especial de Estados Unidos, y la recuperación parcial de la producción petrolera venezolana, que está hoy en 800.000 barriles por día, había caído a 400.000 de 3 millones en los 90, digamos, ¿no? También para tener una dimensión, 2 millones con Chávez más o menos, está hoy en 800. Esa recuperación es consecuencia básicamente de Chevron, que fue un permiso especial de Estados Unidos. Entonces, ¿puede la Unión Europea y Estados Unidos reponer sanciones si esta sospecha de fraude se comprueba? Sí. ¿Eso va a hacer que la economía venezolana se perjudique? Seguramente. ¿Y eso va a producir un cambio de gobierno, va a forzar un cambio de régimen? Yo creo que no. José Natanson, muchísimas gracias. Felicitaciones nuevamente por el libro, por el olfato, además, no solamente por los años de estudio, sino por el olfato del momento. Dios es el tiempo, diríamos. Así que elegiste el tiempo justo. Te mando un abrazo muy cariñoso. Gracias, Jorge. Un abrazo. Gracias. Acabamos de hablar con José Natanson, autor del libro de la decadencia sobre Venezuela.